Buenas tardes a todos. ¿Sí? Este es el taller de prompting. Vamos a ver una introducción. Mi nombre es Fernando Valladares. Soy ingeniero electrónico, egresado de la facultad. Trabajo desde el 2010 en el Centro de Tecnologías Educativas. Nos acompaña Gonzalo y Diego. Gonzalo se presentará. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Gonzalo Hernán Gómez Toba. También trabajo en el CETEC ya hace varios años, no sé si 2010 o 2011. Estoy estudiando ingeniería ya próximo a recibirme. Y bueno, también trabajo, estoy como ayudante en materias de la facultad. Junto con Diego vamos a estar acompañándolos en este taller, en estos 2 encuentros y estas 4 semanas. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Diego Racero, soy ingeniero electrónico, recibido también de la UBA. Trabajo en el CETEC desde el año 2009, o sea, este sería mi año número 15, ¿no? La idea era contarles un poco en este taller esta nueva técnica que aparece gracias a las inteligencias generativas. Esperamos que les guste y que lo usen tanto como nos gusta y lo usamos nosotros en nuestro día a día. Muchísimas gracias a todos por haberse inscrito y gracias por venir. Bueno, vamos a definir un poquito qué es la inteligencia artificial, que seguramente algo escuchamos en el día a día. Lo definimos como que es algo que se refiere a la capacidad de las máquinas y los sistemas informáticos para imitar procesos de pensamiento humano y llevar a cabo tareas de manera autónoma. Esto que decimos de tareas de manera autónoma lo vamos a tomar entre comillas, ¿sí? Después vamos a ver cuán autónoma es, hasta dónde llega. Bueno, la inteligencia artificial es un campo en el que las personas han creado algoritmos inteligentes que piensan como humanos. Actualmente está revolucionando muchas industrias, se utilizan en muchísimos lugares, incluso se utilizan en redes sociales, tipo Instagram, TikTok, que es el que más le llega a la gente, ¿sí? Es muy útil esto, pero necesita que los humanos la dirijan, que alguien la dirija. Lo podemos pensar como un niño de 5 años, muy inteligente, puede hacer muchísimas cosas, pero es importante que para llegar a tener ese resultado, que las instrucciones que le vamos a dar que sean concretas, que estén bien formuladas. ¿Cómo interactuamos con la inteligencia artificial? Bueno, interactuamos a través de los prompts, ¿sí? Esta es una definición. Los prompts son la forma en que los humanos pueden hablar con la inteligencia artificial, ¿sí? Un prompt en el contexto de lo que es inteligencia artificial y ChatGPT. ChatGPT es la herramienta que vamos a utilizar, seguramente la habrán escuchado, tal vez no la hayan utilizado, pero seguramente la han escuchado. El prompt entonces es un texto que se le proporciona a la inteligencia artificial con el objetivo de obtener una respuesta o una acción por parte del modelo. Estamos esperando siempre algo. Nosotros le brindamos algo de información o una instrucción y esperamos un resultado. ¿Cómo las podemos clasificar? Las clasificamos en 2 grupos, las generativas y las discriminativas. Bueno, las generativas, como su nombre lo dice, son las que generan nuevo contenido, pero a partir de datos existentes. Pueden producir imágenes, música, texto, incluso videos. Unos ejemplos de estas inteligencias artificiales, ChatGPT, como dijimos recién, DALL-E y State Diffusion. Hay muchísimas más. Y también están las discriminativas, como otra clasificación, que justamente distingue entre distintos tipos de datos, clasifican cosas. Algo que es importante aclarar es que esto está cambiando día a día. Cuando armamos todo este curso, este taller, iba pasando el tiempo, mientras que lo íbamos mejorando, todo, que iba pasando el tiempo y nos damos cuenta que tenemos que reescribir cosas o modificar cosas porque salía algo nuevo, ¿sí? Salía una versión nueva, salía una aplicación de inteligencia artificial nueva, entonces siempre como que nos quedaba desactualizado. Seguramente dentro de una semana hay cosas de acá que pueden llegar a cambiar, ¿sí? Incluso ChatGPT, hoy por hoy, saca cosas nuevas, ¿sí? Mónica, que también se van a hablar más adelante, también sacó una versión, creo que fue la semana pasada, con algunas características nuevas. La inteligencia artificial se puede utilizar para automatizar tareas en las que se dedican muchas horas o son tareas repetitivas. ¿Qué hacemos todos los días nosotros? Escribir un mail. Eso, nadie se puede zafar de eso. O también escribir un informe, o la gente que programa, escribir código fuente. Tenemos que saber que si podemos describirle a la inteligencia artificial unas instrucciones, lo más probable es que la pueda hacer. En caso que no lo pueda hacer, no tengamos un resultado, vamos a obtener algo que nos va a servir de punto de partida a nosotros, ¿sí? O sea, de no tener nada, tenemos algo. Y en el mejor de los casos, tenemos el resultado que nosotros queríamos. Y el prompting es ese proceso, es la acción de instruir la inteligencia artificial para que haga tareas, ¿sí? Se llama prompting. Le decimos un conjunto de instrucciones a través del prompt y realiza la tarea.
Las indicaciones pueden ser simples, como una pregunta, o algo mucho más complejo, como varios párrafos y que analice un texto, que lo resuma o que haga cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir. Bueno, sí, bien como mencionamos, la forma en la que vamos a interactuar con el chatbot es mediante el prompt, que es una instrucción en definitiva. ¿Y por qué es importante que este prompt esté lo mejor formulado posible o por qué nos vamos a interesar en que este prompt sea libre de alguna doble interpretación? Justamente para poder obtener un resultado que es el que buscamos. Con lo cual, si en un cumpleaños uno dice, bueno, yo quiero para mi cumpleaños una torta, no especifico nada más, esa sería la instrucción que doy. Me pueden dar una torta de frutilla, crema, y que no es quizás lo que yo quería. Ahora, distinto sería si yo digo, bueno, yo quiero para mi cumpleaños una torta dulce de leche con crema pastelera, sin frutillas. En definitiva, lo que estoy dando es una instrucción con una mayor complejidad para poder obtener una respuesta que necesito. Un poco la idea al trabajar con estos chatbots es poder justamente trabajar o mejorar el prompt para poder obtener la salida que buscamos. Es posible identificar en los prompts algunas partes que podemos incluir o no a la hora de comunicarnos con el chatbot que nos ayudan justamente a mejorar esta instrucción. Algunas de las partes que podemos identificar en el prompt son las que vamos a mencionar a continuación y que no es condición necesaria que estén todas presentes. En el prompt o instrucción, ¿sí? Cuando hablamos de prompt, instrucción es lo mismo, no es un sinónimo, podemos darle un rol al chatbot, es decir, podemos decirle al chat GPT que asuma un rol de, por ejemplo, no sé, diseñador instruccional, de abogado, un rol de especialista en determinado tema, para poder simplificar la base de datos que tiene el chat GPT y que la respuesta sea lo más aceptable posible. ¿Sí? De esta manera disminuimos los errores. Otra de las partes posibles que podemos identificar es, bueno, justamente la instrucción propia que le estamos dando al chat GPT. La pregunta, ¿sí? O el tema por el cual estamos consultando al ChatGPT, ¿sí? Un contexto, y cuando hablamos de contexto hacemos referencia, por ejemplo, yo le puedo pedir al ChatGPT redactar un informe o un texto sobre la fotosíntesis destinado a un público, no sé, a un nivel primario, ¿sí? Le estoy dando un contexto a la instrucción para poder de alguna manera obtener un resultado esperado, ¿sí? Un resultado que es el que yo quiero, ¿sí? También es posible darle un estilo o un tono al chatbot, ¿sí? Es una de las aplicaciones que luego vamos a ver, ¿sí? Una de las características que tiene el chatbot, que en definitiva nosotros vamos a ingresar texto y nos va a devolver texto, ¿sí? Pero podemos darle una cierta personalidad a esta respuesta y decirle que el texto esté en un determinado tono, por ejemplo, un tono enojado, un tono humorístico, un tono formal, un tono informal, ¿sí? Con lo cual podemos jugar con el prompt o ir justamente armando el prompt con estas características para obtener un resultado mejor o eficiente. Y también es posible incluir dentro del mismo prompt algunos ejemplos que ayuden al ChatGPT a interpretar lo que le queremos pedir, ¿sí? Bueno, acá hay algunos ejemplos, hay dos ejemplos que vemos donde podemos identificar, por ejemplo, en el primero, el prompt dice, asuma el rol de abogado y menciona el artículo 14. ¿Qué nos dice este artículo? Bueno, en este prompt podemos identificar un rol, ¿sí? Una pregunta y una instrucción. En el otro ejemplo, en el segundo ejemplo, tendría que haberlos enumerado 1 y 2, no lo hice. Dice, describa el proceso de fotosíntesis para un público infantil con un tono formal. Bueno, también es una instrucción en la cual podemos identificar las partes, alguna de las partes. Como mencioné, no es necesario que en el prompt estén todas estas partes, pero nos ayudan a poder, digamos, mejorar la instrucción y obtener un mejor resultado, ¿sí? En definitiva, un prompt efectivo es esencial para obtener respuestas precisas y relevantes de los modelos de lenguaje, ya que proporciona el contexto y las indicaciones necesarias para que el modelo produzca la salida que deseamos. Bueno, acá hay otro ejemplo que lo voy a leer y
traten de no leer la solución que está abajo. La idea es mostrar un prompt que en definitiva tiene casi todas las partes que mencionamos a continuación, que mencionamos recién, ¿sí? En este prompt, el prompt dice lo siguiente: asuma el rol de investigador experto en ciencia de materiales y redacte 2 párrafos introductorios de menos de 1000 palabras sobre la corrosión de metales, explicando los motivos por los cuales ocurre y cómo evitarlo. El texto debe tener un estilo noticia de diario con un tono humorístico dirigido a personas que no conocen el tema. Bueno, esta sería la instrucción, el prompt. Fíjense que este prompt es bastante complejo porque tiene casi todas las partes que mencionamos, ¿sí? No es lo mismo este prompt que si yo hubiese escrito en el chatbot, bueno, redacte un informe sobre, no sé, un texto sobre corrosión de metales, ¿sí? La salida va a ser distinta. A eso es lo que queremos, o lo que queremos hacer hincapié, ¿sí? Fíjense que en este prompt podemos identificar un rol, una instrucción, una pregunta, un tema, un contexto, un estilo, un tono, y en este caso no hay ejemplos, ¿sí? Bueno, en definitiva es un poco para poder mostrar las distintas partes que tiene un prompt, antes de meternos de lleno en lo que es el chat GPT, que lo vamos a ver a continuación. Bueno, como mencioné, la herramienta que vamos a utilizar nosotros es ChatGPT. ChatGPT tiene su versión gratuita y su versión paga, que es la 4.0. Con lo cual, un poco para poder tener conocimiento de los que están asistiendo ahora en este encuentro, vamos a compartirles una encuesta por Meet para saber cuál es el grado de conocimiento que tienen respecto a la herramienta, si ya la han utilizado o no. Con lo cual les pedimos que, un segundo, les vamos a compartir la encuesta y vamos a ver los resultados, un poco para saber cuál es el grado de conocimiento que tenemos de la herramienta. Un segundo. Y por el chat les vamos a compartir. Pedimos que ingresen, es una sola pregunta. Ahí abran el chat, encuentren un link, van a encontrar un link, el chat de donde estamos ahora, de la llamada, van a encontrar el link y se van a encontrar con una pregunta. A ver si la pueden responder ahora mismo, ¿sí? Sí, sí. La pregunta dice cuál es su grado de conocimiento de la herramienta de ChatGPT, si nunca la han utilizado, si la han utilizado para pocas veces, para ver de qué se trata, digamos. Pueden responder una o dos opciones. Si la han utilizado ya en sus clases o si la han utilizado en su trabajo. O en ambas situaciones, ¿no? En sus clases y en su trabajo. Por eso permitimos la doble respuesta. Con lo cual esperamos un minutito y ahora continuamos. Igual entiendo que pueden ver los resultados, pues yo estoy compartiendo pantalla y seguramente... Sí, acá estamos viendo. Perfecto. Se ve. De todas formas, quiero aclarar que el taller está destinado para, no importa el nivel de conocimiento que tengan, simplemente es para tener una noción de cuál es el conocimiento que hay de esta herramienta. ¿Sí? Si nunca la han utilizado, también es ideal este taller porque también arrancamos un poco de cero. Bueno, por lo que veo, hay en mayoría, muchos ya lo han utilizado, lo están utilizando en su trabajo, ¿sí? Hay 2 personas que nunca lo han utilizado y 2 personas que lo han utilizado en sus clases. Y 4 que pocas veces, pero solamente para ver de qué se trata. Bueno, solamente para tener un pantallazo de cómo estamos, de los que están asistiendo, cuál es el conocimiento que tienen. Bueno, yo igual voy a dejar la encuesta disponible, si hay alguno que todavía no contestó, y voy a continuar con la presentación. ¿Sí? Una aclaración mientras que comparte. Sí. La presentación va a estar disponible, ¿sí?
la vamos a dejar disponible. Y además, a lo que había comentado al comienzo, esto lo estamos grabando y va a estar disponible también la grabación. No van a poder votar los que vean la presentación, pero bueno, igual. Se la perdieron. Sí. Bueno, continuamos. Como dije, en el taller vamos a concentrarnos o vamos a utilizar ChatGPT, porque es la más utilizada, ¿sí? Porque en definitiva, bueno, por ahora es gratuita, al menos la versión que utilizamos nosotros es gratuita. Como mencioné, ChatGPT tiene su versión que es paga, que permite también introducir en el prompt una imagen, ¿sí? Y también tiene la capacidad de, podemos agregar más texto. O sea, en la ventana, los caracteres que admite permite mayor cantidad de caracteres, ¿sí? Esas son algunas de las características. Pero como mencionamos, es algo que cambia constantemente, ¿sí? Esperemos que la semana próxima no tengamos que pagar por usar el chat GPT 3.5, que por ahora no. Bueno, algunas características que tiene el chat GPT, esto que vemos en la presentación, son algunas facts, algunas preguntas que fueron sacadas propiamente de la página del chat GPT. Que bueno, dice un poco cómo funciona. Es un modelo de lenguaje entrenado para producir texto, como mencionamos, ¿sí? Y que se optimizó para el diálogo mediante el aprendizaje reforzado con retroalimentación humana. Algo que es importante es que el ChatGPT fue entrenado por humanos, por una base de datos escrita o generada por humanos, ¿sí? Con lo cual es importante tener en cuenta que los resultados que nos puede dar pueden ser inexactos, pueden tener cierta tendencia o cierta sesguedad, ¿sí? E incluso algunos de estos resultados pueden ser falsos. Y esto es muy importante a la hora de utilizar la herramienta. No significa que sea una herramienta mala, sino que al momento de usarla debemos tener esta consideración y tener cuidado y analizar bien la respuesta que nos da, ¿sí? Hace poquito, en la semana pasada, hace 2 semanas, participé virtualmente de un seminario sobre el uso de ChatGPT en educación y utilizaban o se utiliza mucho el término de alucinación. Dice que el ChatGPT alucina. ¿Por qué? Porque inventa cosas, ¿sí? Pero bueno, esto no implica que sea una herramienta mala, sino que bueno, es una característica que por el momento tiene el ChatGPT y que es importante saberlo, o sea, no confiarse de 100% de los resultados que nos da. Bien, otra característica es que ChatGPT no está conectado a Internet y que la versión 3.5 tiene los datos, una base de datos actualizada hasta eventos hasta el 2021. Sí, hasta septiembre del 2021 llega. Septiembre de 2021. Sí. Bien. Si le preguntamos quién fue el último campeón del mundo, no lo va a saber. De hecho, yo lo intenté. Bueno. De todas formas, esta herramienta se está constantemente retroalimentando y aprendiendo, ¿no? Bueno. Dentro de la página de ChatGPT van a encontrar una sección de preguntas frecuentes para el uso de justamente esta herramienta para educadores. En particular hay una que decía cómo lo podemos utilizar o cómo podemos empezar a utilizar los educadores esta herramienta, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque de alguna manera los estudiantes ya conocen esta herramienta y la utilizan. Entonces es importante también como docente saber que el estudiante la va a utilizar y saber que también nosotros podemos utilizarla para, bueno, ya sea para mejorar la clase, como un complemento, ¿sí? Como una herramienta más, ¿sí? Yo, bueno, no sé, en definitiva, saber que es una herramienta que va a estar presente en el ámbito hoy en día en la clase, ¿sí? Porque el estudiante inevitablemente la puede utilizar ya sea para, no sé, o consultar algún determinado tema o, bueno, aplicaciones que vamos a ver en unos minutos, ¿sí? En unos minutos vamos a ver algunas aplicaciones, no me quiero adelantar. En particular sobre este tema, sobre cómo utilizarlo o los tips que me dice el ChatGPT para utilizarlo en la educación,
Luego vamos a abrir en el foro, en el campus, ¿sí? Una sección de debate para poder compartir un poco los puntos de vista respecto a este tema, que realmente da para otro taller, ¿no? Para poder debatirlo, para poder tratarlo en más detalle. De todas formas, esta sección de preguntas y respuestas también las vamos a compartir por el foro para que también la puedan leer tranquilos. Y vamos a pedirles que, bueno, participen del foro para ver cuál es el punto de vista respecto a esta herramienta en la educación. De hecho, justamente uno de los temas que se mencionaban era la redacción de determinados informes o papers. ¿Cómo puedo yo identificar si el paper o el trabajo está realmente hecho por una persona o por una inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, hace poco también se debatió un poco sobre ese tema y bueno, el que le interese también le puedo compartir el video sobre ese tema que también es interesante. Pero bueno, no me quiero ir del eje del taller, con lo cual esto después lo podemos debatir por el foro. Así me parece que va a ser también más interesante. Bueno, vamos a continuar con el análisis. Acá tenemos otro ejemplo de un prompt, de otra instrucción, ¿sí? Que en particular, fíjense que este prompt no tiene, digamos, las partes que mencionamos anteriormente. En realidad solamente tiene una instrucción inicial y tiene luego un texto que le pedimos que analice el ChatGPT, ¿sí? Bueno, de todas formas, después esta presentación la van a tener disponible para poder ver bien los prompts y si quieren probarlos, también lo vamos a ver. Y al final de la clase, si tienen también si nos alcanza el tiempo, la idea es que podamos probar algunos prompts en simultáneo. Por eso la idea del taller era que pudieran también tener el ChatGPT en alguna ventana aparte, por si tenemos la posibilidad de realizar alguna prueba. Una aclaración, sí. No necesariamente, aparte del mismo prompt, vamos a tener las salidas iguales, ¿eh? Es importante que aclaremos eso, ¿sí? Si hacemos copiar y pegar esa entrada que está mostrando Gonzalo, la salida que le dio a Gonzalo fue esa, y capaz que alguien la hace ahora y le da otra salida, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, ya que dijiste eso, también, bueno, me hiciste acordar que el ChatGPT, bueno, los que lo han utilizado lo sabrán, tiene un historial de las búsquedas o de los prompts que utilizamos, ¿sí? Y muchas veces relaciona lo que uno pregunta con la búsqueda anterior. Entonces, si quizás tiene un hilo de conversación sobre un determinado tema y puede generar esa confusión, digamos. De alguna manera, el chatbot tiene memoria, por decirlo de alguna manera que se pueda entender. Bueno, te paso... vamos a hablar, sí, gracias. Vamos a hablar de algunas aplicaciones básicas, ¿sí? O sea, unas aplicaciones de uso, vamos a presentar, siempre utilizando ChatGPT versión 3.5, ¿sí? Vamos a ir entrando con algunos ejemplos de estas primeras herramientas, que pueden ser estructurar datos en forma de tabla, escribir un correo electrónico, redactar textos informativos sobre determinados temas, consultar sobre diversos temas, realizar diferentes estilos de escritura sobre un texto, resumir textos, generación de código y armar cuestionarios. Siguiente. El ejemplo de estructuración de datos. Acá a la izquierda está la entrada del prompt. Recuerden que la entrada del prompt es lo que le vamos a escribir al chat GPT en este caso, ¿sí? Si tuviéramos la ventana abierta, vamos a hacer copiar el texto tal cual como está, así como está, ¿eh? Se lo pegamos y después lo procesa la inteligencia artificial ChatGPT. Voy a leerles esta entrada, que a los 3 renglones ya no nos vamos a perder de lo que estamos hablando, de tanta información que contiene. En una presentación de negocios reciente, el CEO de Adidas destacó su notable crecimiento en el último año fiscal. Compartió que la empresa experimentó un aumento del 15% en los ingresos, llegando a 50 millones de dólares, con un margen de beneficio del 12%. Serían 6 millones en beneficio neto.
E Informe también mostró un crecimiento del 20% en su base de edad de clientes, llegando a un total de 100.000 clientes. Además, los gastos operativos de la empresa aumentaron un 10%, alcanzando los 10 millones, mientras que la cantidad de empleados aumentó un 25%, lo que resultó en una fuerza laboral actual de 500 empleados. Yo creo que en el tercer renglón ya nos perdimos todo de lo que estaba diciendo, tanto número, tanta información y cómo está relacionada. Bueno, le vamos a pedir que genere una tabla que contenga esta información. Fíjense en la salida. Lo que está a la derecha es exactamente lo que nos devuelve ChatGPT. Busca cuáles son las métricas de ese texto y el valor que extrae. Ingresos, fíjense que a la izquierda podemos ver que decía llegando a los 50 millones. Puso ingresos a los 50 millones, el valor. El margen de beneficio, que lo menciona, 12%. Fue extrayendo cada parte del texto que le pareció que era una métrica y le adjuntó el valor. Obviamente, el texto, como les decía antes, leerlo, nos perdimos en la segunda, tercera línea, y en este caso, al tener una tabla, como sabemos, es mucho más rápida la lectura y la comprensión, ¿sí? Siguiente. Vamos a escribir un correo electrónico. Fíjense que todo esto, cuando dijimos las características, ¿cómo se dice? Los tipos de inteligencia artificial, estábamos en la generativa que sale a partir de un texto. Estamos siempre ahora trabajando a partir de algo de información que le estamos brindando, ¿sí? Le vamos a crear un correo electrónico, pero con unas pautas iniciales, le vamos a decir. La entrada es la de la izquierda. Le decimos mi nombre, Mario, nombre del jefe, Roberto, y le decimos que escriba un correo electrónico a mi jefe en tono serio y profesional, diciendo que estaré fuera de la oficina hoy, ya que estoy enfermo. Y le digo además que sea conciso. Fíjense todo lo que había comentado Gonzalo en su momento, ¿sí? El tono que lo voy a escribir, bueno, todas esas cosas están, algunos de esos ítems que mencionó Gonzalo están en este prompt que le puse. A la derecha está la salida. Como le dije que era un correo electrónico, el asunto lo necesitamos, ¿sí? Puso fuera de la oficina, _enfermo. Y en el cuerpo del mail pone, estimado Roberto, le escribo para informarle que estaré fuera de la oficina hoy debido a una enfermedad. Me disculpo por cualquier inconveniente que esto pueda causar. Gracias por su comprensión. Atentamente, Mario. Fíjense cómo reescribí el correo de forma profesional y seria, ¿sí? Le pido disculpas incluso, ¿sí? Por el inconveniente que pueda causar, donde nunca en el texto inicial estaba eso, ¿sí? Siguiente, por favor. Ahora vamos a pedirle que escriba un texto informativo sobre un determinado tema. Siempre se recomienda comenzar solicitando un esquema del tema a tratar en una primera entrada y luego, si el esquema resulta convincente, poderla ampliar. Estos son de múltiples entradas, ¿sí? De doble entrada en este caso, ¿sí? Le vamos a pedir algo y si nos interesa ese texto, si tuvo una buena salida, bueno, le podemos decir que desarrolle esa salida que hizo. En la entrada le vamos a poner escribir un esquema para el armado de un blog sobre la revolución industrial con un tono formal de no más de 5 ítems. La salida es la de la derecha, que es la respuesta a la primera entrada que dijimos recién. Y bueno, comienza con un título, esquema del texto informativo, la revolución industrial, un cambio trascendental en la historia. Le dijimos que eran 5 ítems, ahí lo tenemos en números romanos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y bueno, la introducción en el primero, con definición de la revolución industrial y su importancia histórica, contexto histórico y factores que impulsaron este periodo de cambio. Desarrollo de la revolución industrial, con sus 2 subítems. Transformaciones sociales y económicas, con sus 2 subítems. Bueno, y así hasta el quinto. Y después, hace un breve resumen, este texto informativo proporcionará una visión concisa y clara sobre la revolución industrial, resaltando sus aspectos clave y su relevancia histórica. Exploraremos los impactos sociales, económicos y tecnológicos que transformaron el mundo y reflexionaremos sobre las lecciones que podemos extraer de este periodo de cambio trascendental. Bueno, ahora me interesa ampliar esto, ¿sí? Siguiente, por favor. Para ampliar, le vamos a dar una segunda entrada. Quiero que escriba el texto correspondiente acorde al esquema planteado. Según el esquema que me propuso, ¿sí? Le pusimos, vamos a organizarlos. Una entrada,
o una salida en ese esquema que planteó. Bueno, vamos a repreguntarle sobre ese esquema que planteó. Le vamos a decir que escriba todo un texto completo, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, la respuesta a que desarrolle ese esquema que planteó es este. Fíjense que ahora es mucho más texto, si está desarrollado cada ítem. Los 5 ítems que había mencionado antes, ¿sí? Lo desarrolló. Por último, abajo de todo, dice, en conclusión, la revolución industrial fue un cambio trascendental que transformó el mundo en todos los aspectos. Sus efectos perduran en la actualidad y nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos aprovechar la tecnología y la innovación para crear un mundo mejor. Este periodo histórico nos enseña que el progreso debe ir de la mano con la responsabilidad social y la sostenibilidad. Fíjense de lo que partimos. Volvamos 2 para atrás, por favor, Gonzalo. Fíjense lo que le pedimos ahí está resumido, que son 4 líneas a la izquierda, ¿sí? Le pedimos 5 ítems, que nos devolvió bastante texto, resumido, pero el texto que le pedíamos, y con una reformulación a la pregunta, desarrolló eso. Bueno, justo ahora respondo que viene, está preguntando Seferina, si mal no recuerdo. Sí, Seferina Perry, sí. Claro, ¿cómo se hace una doble entrada? Serafina, perdón. Serafina. Soy italiana. Disculpa, Serafina. Como estaba abreviado, me acordaba de memoria, pero me falló. Bueno, ¿cómo se hace una doble entrada? Bueno, en realidad, ChatGPT uno va escribiendo el prompt, tiene la respuesta y aparece de vuelta como para volver a escribir. ¿Sí? Yo puedo escribir, reformular la pregunta o pedirle que amplíe la respuesta, ¿sí? En la siguiente línea. Es como leer un texto. Le escribimos la instrucción, el prompt. Nos responde. Y de vuelta podemos escribir, le podemos decir, bueno, amplíe esto que me acabas de decir, así tal cual como lo estoy diciendo, ¿eh? Amplíame el texto que me acabas de decir. Y de vuelta viene la respuesta. Le queremos repreguntar o me digo, bueno, resumimos, esto que me pasaste recién, todo esto que vemos en pantalla ahora, viene lo largo que es, digo, bueno, ahora en realidad yo lo quiero explicárselo, tal vez, un ejemplo, a un chico de la secundaria, tal vez, o un poco menos, un chico de 10 años. Bueno, le puedo reescribir diciendo, esta respuesta, reescribíla para podérsela explicar a un chico de 10 años. ¿Sí? Entonces, esa sería la doble entrada. Básicamente es continuar con el mismo tema. Como dijimos antes, Gonzalo dijo, ChatGPT tiene memoria, sabe de lo que viene hablando, ¿sí? A veces eso puede ser a favor o en contra, porque capaz que queremos cambiar de tema y le tenemos que decir que queremos cambiar de tema. Un ejemplo, puedo decir, yo soy un ingeniero y necesito explicar la revolución industrial. Y después le pregunto otras cosas y se quedó que sigo siendo un ingeniero yo, ¿sí? Entonces tiene un poquito de memoria esto, el ChatGPT. Siguiente. Sí, quería aportar, Fer, uy, se escucha el eco, no sé si hay un micrófono abierto. Serafina, ay, muchas gracias, Serafina, gracias. Gracias. Que justamente esto es una entrada de doble prompt, como mencionamos, y es una de las estrategias o técnicas de prompting, que luego vamos a ver la clase el miércoles que viene. Sí, hoy vamos a ver las aplicaciones, y bueno, acá un poco también está esta estrategia de doble prompt escondida, pero bueno, es una técnica que se utiliza también para obtener mejores resultados, ¿sí? En vez de preguntarle todo de una, dividirlo, hacerlo en 2 pasos. ¿Sí? Claro, incluso en esos pasos puede ser porque no nos convence mucho la respuesta o lo queremos cambiar, no solo porque o puede haber venido mal la respuesta o porque tenemos necesidad de escribir de a poco lo que queremos preguntar. A veces no sabemos bien qué es lo que queremos, la realidad, ¿no? Entonces esto nos puede ayudar a completar toda la idea. Incluso el esquema que nos da inicialmente lo podemos modificar. Nosotros tenemos este primer esquema y si no nos convence lo podemos modificar, que es lo que por ahí les decíamos, analizar siempre la respuesta que nos da el chatbot, porque puede tener alguna falsedad, algún error. Entonces, si el esquema que nos da nos convence, que somos nosotros los educadores los que sabemos, digo, bueno, entonces me convence este esquema y lo utilizo para la segunda entrada de prompt. Después, si hay tiempo, al final podemos hacerlo, lo mostramos en el ChatGPT, ¿no? Claro, sí. Vamos a ver, muchas veces, como dice Serafina, pregunta si te gusta la respuesta, si es muy amable ChatGPT. Incluso podemos puntuar la respuesta, ponerle un like a la respuesta, todo, ¿sí? Entonces, como que va aprendiendo y va
se va adaptando a las necesidades nuestras, ¿sí? Aprendiendo de nosotros mismos, ¿no? O sea, para podernos responder mejor. Bueno, después también al final no comentamos un poquito al final si sobra tiempo, como dijo Gonzalo, vamos a hacer algunas pruebas en tiempo real, bien interesante eso, esperemos que salgan bien. Puede haber consultas, incluso después tenemos el foro, por si surgen otras dudas que no están surgiendo en este momento, ¿sí? Vamos a hacer algunos disparadores ahí, vamos a escribir algunas cositas como para que hablen, para que debatamos entre todos. Pero bueno, eso, entonces el recurso del foro lo vamos a tener en el campus. Bueno, le podemos consultar sobre diversos temas. Este ejemplo nos puede ayudar para el estudio en sí y la comprensión de texto. Recuerden, chatbot no hay que confiar totalmente, ¿sí? Sabe, puede entender un poco, puede darse cuenta qué es lo que estamos buscando nosotros, cuál es la respuesta que necesitamos, pero no necesariamente está bien la respuesta inclusive, ¿sí? Una cosa, por ejemplo, el chatbot, ChatGPT, no es muy bueno haciendo cuentas, ya les aclaro, ¿eh? No es muy bueno haciendo cuentas. Después van a probar algunas cosas, pero bueno, no es muy bueno. Bueno, en esta entrada, en el prompt, le vamos a poner qué es el SIR. La salida, la voy a leer tal cual. Hasta mi conocimiento en septiembre del 2021, recordemos como dijo Diego, toda la base de conocimientos, todo está congelado hasta septiembre de 2021. De ahí en adelante no sé lo que pasó. El SIR puede tener diferentes significados dependiendo del contexto en el que se utilice. Algunas de las posibles interpretaciones son Código Internacional de Radiocomunicaciones, SIR, con su explicación, Centro de Investigación, SIR, con su explicación, Certificado de Inspección Técnica de Vehículos, con su explicación. ¿Sí? ¿Este es el resultado esperado? Bueno, no sé, yo no le di mucho contexto, pero estando en nuestra facultad, y si alguno es ingeniero y se acuerda de física en su momento, ahí había un concepto de SIR. Entonces, y yo quería apuntar por ahí. Pensé que ChatGPT podía apuntar por ahí, pero no fue el caso. Entonces, por ahora no es el resultado esperado. Siguiente, por favor. Reformulo la pregunta, ¿sí? En el nuevo prompt de abajo. Según la física, ¿sí? ¿Qué es el SIR? La salida es, hasta mi conocimiento de vuelta en septiembre de 2021, no existe un término comúnmente utilizado en la física que se identifique directamente como SIR. Es posible que haya alguna referencia específica a SIR en un contexto particular o en algún campo de estudio de la física más especializado, pero sin más información o contexto no puedo proporcionar una respuesta definitiva. Bueno, sigue hablando. Acá lo que tenemos que recalcar, fíjense, necesita un contexto. Le tiramos una palabra, le escribimos un concepto, le pedimos un concepto sin tener un concepto. Le pedimos, perdón, una definición sin tener un contexto. ¿Sí? Le pedimos una definición sin tener un contexto. Y necesita, entonces, no es lo que puntualmente... Todavía no tengo la respuesta de qué era el SIR en física, es más, en física 1 es un tema de física 1 puntualmente. Ahora, ¿cómo llego a eso? ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, ¿a qué llamamos SIR según la mecánica del cuerpo rígido? Miren, ahí ya le dimos todo el contexto que necesitaba. Bueno, la salida es, en el contexto de la mecánica del cuerpo rígido, SIR generalmente se refiere al centro de inercia rotacional o centro de rotación instantáneo. También se lo conoce como centro de curvatura o en algunos contextos. Este concepto es importante cuando se estudia el movimiento de un cuerpo rígido sometido a una rotación. Bueno, sigue hablando. La realidad es que nosotros en física 1 lo mencionamos, se define como centro instantáneo de rotación. ¿Sí? Estamos remarcando mucho la salida y la validez de la salida. ¿Sí? Alguien que no sabe nada puede hacer copiar y pegar y lo presenta en un documento y, bueno, necesita de los humanos, ¿sí? No estamos, hoy por hoy, hasta donde llegó el desarrollo de lo que es inteligencia artificial, necesita mucho de nosotros todavía, ¿sí? Hace muchísimas cosas, pero necesita la guía y el control del resultado también, ¿sí? Pero igual es sumamente... el provecho que se le puede sacar es inmenso realmente, ¿sí? Siguiente, por favor. Acá resumiendo, empezamos con el primer ejemplo, como entrada que es el SIR, nos respondió algo que no
no tenían nada que ver. Después dijimos en física qué es el CIR y no estaba, ahí me está pidiendo, dame un poco más de contexto para que yo te pueda ayudar. Por último, le dijimos lo de la mecánica del cuerpo rígido, que es un tema de ahí. Y bueno, intentó dar una respuesta que no era la esperada, realmente, en mi caso. Pero bueno, no vamos a volver cuál es la definición de CIR en este curso, no es el objetivo. Siguiente. Bueno, ahí retomo yo. Bueno, continuamos con las aplicaciones que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver 3 o 4 más. Otra de las aplicaciones que tiene ChatGPT es poder, digamos, generar un texto, que un poco ya lo mencionamos cuando hablé de las partes de un prompt, ¿no? Poder generar un texto con diferentes estilos o tonos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? En esta ventana se ve la pantalla de chatbot, donde, bueno, yo ahí el prompt que utilicé fue el siguiente, ¿no? Hola ChatGPT, lo saludé. ¿Podrías explicarme el proceso de fotosíntesis con un tono humorístico? ¿Sí? Bueno, un poco lo que mencionamos anteriormente. Una de las aplicaciones es poder generar un texto con una determinada personalidad, ¿sí? Lo incluimos como una de las aplicaciones también porque, bueno, si bien forma parte también de lo que sería la parte de un prompt, la salida que tenemos es un texto con una determinada característica. En este caso, un tono humorístico, por ejemplo. Bien. Otra de las características que puede tener ChatGPT, otra de las aplicaciones que podemos utilizar, es la de poder resumir un texto, ¿sí? Resumir un texto ya sea desde cero, ¿sí? Es decir, como mencionamos anteriormente, el ChatGPT tiene una base de datos, ¿sí? Con lo cual uno le puede pedir, por ejemplo, el resumen de una determinada obra literaria. En este caso, en el ejemplo que vemos en la pantalla, yo le pedí el resumen, le solicité, ¿me podrías resumir en forma breve la historia de Rómulo y Remo? Bueno, y ahí tuve la respuesta. Obviamente, bueno, no conozco, yo no recuerdo con exactitud la historia de Rómulo y Remo, pero bueno, había que verificar la salida. Como siempre insistimos o mencionamos que hay que siempre analizar los resultados a los que llegamos, ¿sí? También yo le puedo dar un texto inicial y pedirle al ChatGPT que lo resuma. Bien, y ahora vamos a ver las últimas 2 aplicaciones que vamos a ver el día de hoy, que son un poco las más interesantes de alguna manera, y que nos vamos a detener un poquito más por el hecho de que una de las actividades que proponemos en el taller es justamente está relacionada con una de estas aplicaciones, ya sea la de generar un código o la de armar un cuestionario en Moodle. Pero bueno, eso después lo vamos a ver al final de la clase. Ahora, la idea es un poco mencionar esta aplicación que tiene ChatGPT, que no solamente me devuelve texto, no solamente me devuelve en formato de tablas, una estructura de datos, como vimos al principio, como mencionó Fer, sino también le puedo pedir un determinado código, ¿sí? Por ejemplo, sí, bueno, ahí vemos en pantalla algunos ejemplos, ¿sí? Donde yo le había pedido un código, no sé, en Python, para obtener frecuencias de resonancia en una cuerda sujeta en los extremos, por ejemplo, ¿no? Esto es interesante porque me devuelve definitivamente este código. Y acá donde también juega mucho o tiene mucha importancia el conocimiento que uno pueda llegar a tener o no de programación. En mi caso, no soy experto en programación, no tengo mucho conocimiento de código, pero puede uno ir aprendiendo de alguna manera, o si conoce mejor de programación, el provecho que le puede sacar es mucho mayor, ¿no? A modo de ejemplo, ¿sí? Hay bueno, no quiero ser redundante, pero hay un ejemplo de aplicación que armamos justamente con el chatbot, partiendo de una simple instrucción, ¿sí? Lo voy a mostrar a continuación. Un ejemplo de una aplicación web generada a partir de la generación de código con el ChatGPT, ¿sí? Esto que ven acá en la pantalla
es una aplicación web que se armó justamente, que la armamos para el taller, para mostrar qué es lo que podemos llegar a ser una de las aplicaciones que se pueden hacer para, al momento de generar código con ChatGPT. ¿Sí? Fíjense, lo voy a mostrar, un segundo voy a salir de la presentación y voy a ir al campus para mostrar este ejemplo. Mientras tanto, no se olviden en el chat escribir hola para los que no lo hicieron, así vemos quién quién está asistiendo acá, ¿sí? Con escribir hola alcanza. A los que no lo hicieron. Ahí Gonzalo lo que está mostrando es un ejemplo de página web que él hizo enteramente utilizando prompting. O sea, el código se lo dio enteramente en la interacción con el chat GPT. Exactamente, un poco para contar el paso a paso, fíjense que esto fue una aplicación que en definitiva luego lo subimos al campus. Y uno puede acá ingresar los datos, por ejemplo, la longitud de la cuerda, puedo poner 1, la densidad lineal de la cuerda, no sé, 0,2, tensión de la cuerda, 5 newtons, los números armónicos que quiero calcular, no sé, 4. Calcular, y acá aparece. Obviamente esto lo verifiqué analíticamente para ver que los resultados sean correctos, ¿sí? Requiere también de un proceso de, como siempre insisto, analizar los resultados, ¿sí? A modo de ejemplo les voy a mostrar, bueno, acá tengo el chat GPT, ¿sí? Justamente esta es la ventana del chat GPT. A ver, un segundo. Quería mostrar un poco el paso a paso, ¿sí? De cómo se pudo armar esta aplicación, para que sepan que yo no soy experto en programación y algo se pudo hacer. Obviamente va un poco con la creatividad y las ideas que tenga quizás cada uno, ¿sí? Partiendo de, un segundo, voy a volver a la presentación. Partiendo de un prompt en el cual le solicité al ChatGPT un código en Python para obtener la frecuencia de resonancia en una cuerda sujeta en los extremos, obtuve un determinado código en Python, que fíjense que además tengo la facilidad de poder copiar ese código haciendo clic donde dice Copy Code, en la misma ventana del ChatGPT. Luego le pedí al ChatGPT el mismo código, pero para una aplicación web. Con lo cual iba a necesitar el código, son 3 códigos que necesitaba, el HTML, el CSS y el JavaScript, sin detenerme en detalle de qué es cada uno, ¿no? Pero me sirven para poder armar esta aplicación. Y el chatbot me generó los 3 códigos, ¿sí? Esos 3 códigos luego yo los llevé a una herramienta externa, porque uno tiene el código, pero luego tiene que verificar que ese código funciona. Entonces tiene que ejecutarlo en algún lugar, en alguna herramienta externa, que puede ser Google Colab o otros. En este caso, ¿sí? Como yo tenía estos 3 códigos, el HTML, el CSS y el JavaScript, utilicé una herramienta que se llama CodePen, que es la que muestro a continuación. Se ve en pantalla, ¿no, Fer y Diego? Sí. Sí, perfecto. Sí, perfecto, sí. Bueno, fíjense que una vez que obtuve el código en el chat GPT, lo que hice fue directamente copiar y pegar en cada una de estas ventanas, donde tengo el código HTML, el código CSS y el código de JavaScript. Y acá abajo tuve el resultado de eso. Quiero decir igual que no fue algún proceso directo, no es que copié, pegué y automáticamente salió así, sino que al principio había un error que tuve que rastrear en el código, ir modificando un poquito, colocar los títulos y demás, pero en definitiva... Sí, tenía un error, pero a lo que voy es que el trabajo que por ahí a lo mejor habría llevado meses porque no conocías el lenguaje, lo hiciste en un par de horas. O tal vez menos de una hora ya tenías el trabajo terminado, cuando en realidad sin la inteligencia artificial tendrías que haberte puesto a estudiar CSS, HTML, buscar dónde deployarlo y qué sé yo. Y bueno, con esto se acelera muchísimo el tiempo en el que van a hacer los trabajos. Sí, si yo tuviera que haber escrito por mí estos códigos, no lo hubiese podido hacer. Pero, y si conociera de programación, hubiese sido mucho más rápido, hubiese quizás
hecho algo mejor. Pero bueno, por eso quiero decir que dependiendo de los conocimientos que uno tenga, no importa que sean pocos o muchos, puede, si tiene mejor conocimiento en código, puede obtener mejores resultados, obviamente. Pero es una herramienta que ayuda al momento de generar código y poder aprender de alguna manera, o si no conoce de programación, poder generar alguna aplicación sin tener demasiado conocimiento en ese tema. Bueno, y en definitiva, una vez que yo obtuve que exporté todo en esta herramienta, exporté la aplicación, acá donde dice export, ¿sí? Lo exporté como un archivo comprimido, y ese archivo comprimido lo llevé al Moodle, al campus. Y bueno, lo subí y en definitiva obtuve este resultado. Bueno, eso es un ejemplo de una aplicación a la hora de generar código que tiene el ChatGPT, ¿sí? Ya que estamos son las 8, un poquito de tiempo, voy a aprovechar también para estar acá y entrar en el ChatGPT y hacer una prueba cualquiera, no sé, algo que se nos ocurra ahora en el momento. Sí, igual por ahí algo que a lo mejor, ahora vamos a dar un ejemplo con código porque por ahí es lo más visible y lo más tangible. Vamos a ver después otro tipo de chat de inteligencia generativa que sí se conectan a internet, el próximo encuentro, y van a ver que en realidad se puede usar para una infinidad de tareas. Sobre todo, digamos, cuando uno está realizando tareas de investigación y demás que quiere acortar, leer documentos, resumir, también hace todas esas cosas, ¿no? Inicialmente, perdón, justo que interrumpa, ¿no? Pero no, digo, perfecto. cuando empieza GPT, era simplemente un generador de texto a partir de una cadena de palabras, porque en sus inicios, la inteligencia artificial generativa lo que hacía era, a partir de una cadena de palabras, infería cuál era la palabra siguiente más probable. Entonces yo le ponía 4 palabras, infería la quinta. Volvía sobre esas 5, infería la sexta. Volvía, infería la séptima y así armaba una lógica conversacional. Eso, así empezó cuando empezamos nosotros a usar GPT, usábamos GPT-3 dentro de la página de OpenAI y no existía todavía el chatbot. En noviembre del año 2022, ellos lo que hacen es, a este sistema generativo lo conectan a una gigantesca base de datos con la ayuda de Microsoft, que le dio la infraestructura de su nube, que se llama Azure, y le dio unos manguitos, unos $1.000 millones para que contrataran a gente que hiciera los desarrollos. Bueno, ellos, ¿qué es lo que pasa ahora? En cambio, uno le hablaba de un tema y en cambio de inferir sobre las palabras que uno le ponía, ahora iba a hacer una búsqueda a la base de datos y hablaba con lógica conversacional, pero de temas reales sacados de la vida real a través de esa conexión con la base de datos. Bueno, y ahí se empieza a desandar esta historia, ¿no? Que empieza a ser útil para todo, para hacer resúmenes, bueno, como le mostraron hoy, para crear tablas, ahora como le está mostrando Gonzalo, para desarrollar software, y en el futuro, no sé, por ahí para reemplazar gente. ¡Epa! No se diga eso. Una cosa que dijo Diego es importante, ¿eh? No, dijo muchas cosas importantes, ¿no? Que no tiene acceso a internet, ChatGPT. No le podemos preguntar sobre una página, qué dice tal página o que vaya a buscar información a un sitio, lo que fuere. No tiene acceso a internet. Lo único que consulta es su base de datos a septiembre de 2021. Es importante eso, ¿sí? Bien. Sí, y cambia constantemente. Quizás la semana que viene lo que estamos diciendo ya cambió todo. Tal cual, o mañana. Nosotros decimos bueno, y mañana capaz que ya cambió esto. De hecho, o sea, mientras estábamos haciendo el curso, que tardamos unos meses, salieron 2 versiones nuevas. Así que... Sí, y estamos de hecho, estudiando mientras que lo estamos haciendo casi, es terrible. También leí que hay un plugin que se puede incorporar a ChatGPT para que pueda tener como una conexión a internet. Pero bueno, eso también lo voy a... Hay que verlo, hay que verlo. Pero bueno, volviendo al ChatGPT que vamos a utilizar nosotros y que por ahora está al alcance de todos,
bueno, quería mostrar un ejemplo, no sé, para ver cómo genera el código, ¿no? Solamente. Acá el prompt que puse, fíjense que es un prompt muy simple, no tiene contexto ni nada, porque al momento de pedir código no necesito, digamos, tanto o incluir un prompt que tenga demasiadas partes, como vimos en las otras aplicaciones. Bueno, puse, necesito un código para graficar funciones lineales. Se me ocurrió eso. Damos Enter y fíjense que en segundos me genera esto. Ahora, yo puedo utilizar, bueno, me da mucha información. Puedo copiar este código e ir a un Google Colab, por ejemplo, y probarlo. Bueno, a ver si estamos... ¿Qué horas son? Las 8. Bueno, no quiero perder tiempo tampoco, pero solamente quiero mostrar el hecho de que, bueno, tengo acá el código, que esto yo lo puedo pegar en un programa que lo ejecute y puedo modificar este código, ver si funciona o no funciona. Puede que no funcione, ¿sí? Fíjense que este código incluso me muestra los gráficos, ¿sí? Yo en particular como estudiante utilicé el ChatGPT para generar un gráfico que necesitaba para un trabajo práctico, por ejemplo. Y lo utilicé para generar ese gráfico y luego utilicé el Google Colab para ejecutar el código y copiar la imagen del gráfico, ¿no? Son aplicaciones que tanto como del lado del docente o del lado del estudiante se pueden utilizar, ¿no? Bueno, volviendo a la presentación, un poco queríamos hacer hincapié en esta aplicación porque una de las actividades que proponemos es la que puedan generar una aplicación web, si es que o jugar para generar código, bueno, para buscar, para obtener alguna aplicación que sea de utilidad para su propia área, ¿no? Bien, un poco acá son las imágenes que vimos recién, yo las copié y las pegué en la presentación porque no confiaba en la estabilidad de mi computadora, entonces copié las imágenes. Pero no, ahora ya esta notebook funciona bien. Entonces lo que hice fue copiar y pegar las imágenes para ver el paso a paso de cómo generar esa aplicación que vimos recién. Bueno. Respecto a... Sí, perdón, que te sí. interrumpa, Gonzalo. Sí. Tal vez supongamos que Gonzalo estaba pidiendo un código, supongamos HTML, ¿sí? Que es la parte visual, con una hoja de estilo CSS, para que quede un poquito más bonito, ponerle algo más destacable, y un JavaScript como para que procese la información que le estamos cargando. Pero tal vez Gonzalo dijo, muy sincero, yo no sé de esto. Pero capaz que Gonzalo sabía eso, y hacerlo, por más que lo supiera hacerlo, le podía haber demandado, supongamos, 50 minutos, una hora. La diferencia es que ChatGPT, capaz que en 10, 15 minutos, como mucho, en 10 minutos lo hizo, ¿sí? Y lo único que quedaría es revisarlo. A lo que voy, no necesariamente es pedirle cosas que no sepamos hacer, sino es también ganar tiempo, ¿sí? Eso es como para tenerlo en cuenta. Perdón, Gonzalo. No, cualquier sugerencia, acotación, viene bien, todo para sumar. Bueno, y pasando a la última de las aplicaciones que vamos a ver hoy, es la de armar cuestionarios para la plataforma Moodle, ¿sí? Bueno, es posible crear cuestionarios para esta plataforma utilizando ChatGPT, ¿sí? Simplemente le podemos pedir que nos genere las preguntas en un determinado formato que sea compatible con la plataforma Moodle. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, nosotros dentro de la plataforma de Moodle hay una opción que es la de importar un archivo donde estén cargadas las preguntas, ¿sí? Las preguntas y las respuestas. Entonces, de esta forma, si el ChatGPT me puede generar ese archivo en ese formato, de alguna manera, luego yo puedo copiar ese texto en un archivo y cargar ese archivo a la plataforma. Que ese es en definitiva lo que hice, el paso a paso, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Lo vamos a... Como es la última aplicación y son las 8:10, lo vamos a mostrar el paso a paso para que se pueda entender mejor. Sí, va a estar buenísimo eso. Por ahí, bueno, no lo pueden reproducir
porque no tienen aula de práctica, entonces no. Pero bueno, Claro. está bueno que lo muestres, Sí. el paso a paso, sí. Y bueno, justamente también de paso me adelanto, una de las actividades, hay 2 actividades opcionales que proponemos. Una es la de poder generar alguna aplicación web con algún código, que eso es un poco más laborioso, o si no, la de generar un cuestionario. El cuestionario, ahora si mostrás, Gonza, lo van a poder subir a su plataforma y probarlo. Van a ver que por ahí tiene errores, pero bueno, de última se pueden comunicar con nosotros para ver cómo podemos corregirlo, ¿no? A modo de ejemplo, no sé, voy a pedirle a ChatGPT, voy a la pantalla bueno, acá ya estoy en la pantalla de ChatGPT. Fíjense que si bien ahora voy a generar un nuevo prompt, ¿sí? Tengo el historial guardado de lo que le pedí recientemente, ¿no? Que era sobre funciones lineales. Bueno, ya que estamos en el tema, le digo, solicito un cuestionario para la plataforma Moodle en formato GIF. ¿Por qué formato GIF? De paso, les voy a mostrar. Si yo estoy acá, en el campus, ¿sí? Voy a... estoy con el rol de profesor, ¿no? Profesor editor. Voy a más. Voy luego al banco de preguntas y voy donde dice importar, ¿sí? Fíjense que en esta sección del campus tengo la posibilidad de importar preguntas de un archivo en diferentes formatos. Blackboard, XAMView, formato Icon, formato GIF, ¿sí? Bueno, y otros formatos. Los 2 que vamos a ver o que vamos a utilizar son el Icon o el GIF. ¿Cuál es la diferencia? Que el formato Icon me permite preguntas solamente de opción múltiple. Y el formato GIF me permite preguntas de opción múltiple, verdadero o falso, respuesta corta. Me permite un poquito más de preguntas más elaboradas. En esta pantalla es donde vamos a seleccionar el formato GIF, en este caso, para luego cargar ese archivo en esta ventana de acá abajo. Entonces voy a ir a ChatGPT y le voy a decir, bueno, solicito un cuestionario para la plataforma Moodle en formato GIF con preguntas de opción múltiple y verdadero o falso. ¿Verdad? Sobre un determinado tema. A ver, sobre aleaciones metálicas, por ejemplo, se me ocurre. Cargar el cuestionario en formato GIF con preguntas de opción múltiple, verdadero, falso. Bueno, y me genera esto que vemos a continuación. Luego uno, si es como especialista del tema, tiene que analizar si las preguntas son correctas o no. Fíjense que acá lo que me genera son preguntas y ¿dónde está la respuesta? Me indica la respuesta o no me indica la respuesta. A ver, un segundo. No, me parece que no me está indicando la respuesta en este caso. Fíjense que en este caso me deja a mí seleccionar la respuesta correcta. O sea, yo antes de cargar este archivo tengo que indicar cuál es la respuesta correcta. Bueno, vamos a cambiar de tema. Quizás con el tema se lo compliqué, pero vamos a cambiarle de tema para que nos dé la respuesta ya. Porque generalmente cuando te da el cuestionario también te da las preguntas y la respuesta. ¿No? Igual puedes intentar decirte que a eso te dé la respuesta de eso, incluso Bueno, también. vamos a Que te dé todo intentarlo. completo, a ver qué hace. Bueno, necesito que me indiques en el mismo archivo las respuestas correctas. Fíjense cómo uno interactúa con el chatbot y puede, de alguna manera, obtener la respuesta correcta. A ver, en este caso, ¿lo indica o no lo indica? Me parece que no. Sí, abajo de cada pregunta Sí, dice cuál es la respuesta correcta. Dice Ah, respuesta sí, sí, correcta, sí. 2 puntos. le dice, no sé si están en formato GIF. Bueno, yo voy a copiar esto. Seguramente va a saltar un pequeño error, pero ahora lo vamos a ver. Y voy a ir a copiar este texto en un bloc de notas. Digamos, guardamos el archivo, ¿sí? Guardar como. Lo vamos a guardar en el escritorio con el nombre cuestionario ejemplo. Y la codificación, fíjense que tiene que ser sí o sí UTF-8. ¿Sí? Eso es el Sí, porque único detalle que tienen que tener en cuenta, porque si no les va a saltar un error cuando lo carguen en la plataforma. Entonces, fíjense que esté en esta codificación. Bueno, en definitiva, lo guardo, vuelvo a la ventana de Moodle, busco ese archivo, voy al escritorio, lo cargamos,
y lo importamos. Y fíjense que ya pongo continuar. Ya están cargadas las preguntas. Bueno, acá hay más preguntas porque ya estuve probando de alguna manera. Ya había hecho antes. Pero fíjense que lo realizó con éxito porque si no me hubiese saltado un error. Y ahora voy a buscar algunas de las preguntas para verificarlo, ¿no? Fíjate que tiene que ser de hoy, ¿no? Ah, claro, está la fecha. Claro. Hoy es 3 de octubre. No, No, 4. 4 de octubre. Ahí está, Bueno, esa acá 4 de está. octubre. Esta tiene que ser una de esas preguntas. Fíjense, ¿cuál de las siguientes afirmaciones o variaciones metálicas es verdadera? Se reaccione. Bueno, fíjense que aquí hay que hacer una corrección porque me dice la respuesta correcta en el enunciado. Claro, entonces ese habría que borrarlo, pero bueno, ya te ahorró horas de trabajo. En realidad, y también puede servir como un generador de ideas, independientemente, porque quizás lo que me propone como Claro. pregunta puede ser algo que no tiene nada que ver o es una pregunta que no nos sirve como docente. Quizás es una pregunta que no tiene sentido, o quizás sí. Entonces, como generador de ideas puede servir. En particular, me parece que como le puse un tema un poco no tan, no sé, sencillo, quizás se complicó un poco. Pero yo hice pruebas, por ejemplo, acá hay otra pregunta que generé, donde ya me daba la respuesta y cargada y directamente no había que borrar nada, ¿sí? Pero bueno, como siempre decimos, hay que analizar cuál es el resultado que nos da para hacer esas correcciones, ¿no? Sí, acá en el prompt lo que podemos, no vamos a hacer tanto, pero lo que podemos escribir que la respuesta la dé en el mismo formato GIF, que no la escriba como para que un humano la entienda, sino que ya la codifique. Sí, eso se podría poner, ¿no? Fíjense que acá lo que estamos viendo es para un humano. Respuesta correcta la hace una eutéctica, nunca lo escuché la palabra. Pero bueno, si le podríamos decir que en el mismo código la embeba sin que la muestre, esa sería una alternativa, ¿no? Claro, bueno, ahí Ahí fíjate que respondió mal. se enojó y en realidad no, porque no es el código, sino en realidad es el formato. Pero bueno, había Sí. que reformular el prompting y a ver, Sí, vamos a hacer la igual, prueba más. bueno. Y nosotros, Gonzalo, hicimos que nos ponía la respuesta perfecta, hacemos copiar y pegar y estaba la respuesta, o sea, no teníamos que hacer mucho más, porque justo elegiste un tema poco feliz, pero bueno. No es un tema Sí. interesante, pero bueno, justo. Necesito el mismo. A ver, voy a hacer un intento más y listo, pues si no. Y de paso, todos podemos aprovechar y mejorar el prompt. ¿Cómo podemos? Porque acá lo que está fallando de alguna manera es justamente la instrucción. Que no sé si la instrucción en sí o el tema en sí. Sí, lo que Bueno, requiere sí es que en general, antes de hacer el prompt, tenemos que intentar modelizar bien la idea y poder, si en caso, reducirlo a varios subproblemas para empezar de a poquitito, ¿bien? Ah, bueno, ahí se tiene que retirar Cecilia. Bueno, gracias por venir, bueno, Cecilia. Igual vas a tener la gracias. grabación. Bueno. Bueno, no me dio los que necesitaba, pero No. bueno, en definitiva, lo importante es que... Acá Carlos quiere hacer una pregunta. Carlos Freyas quiere hacer una pregunta. Sí, buenas tardes. Bueno, Sí. sí, buenas noches. Buenas noches. Mi consulta es la siguiente. En este código que desarrolló ChatGPT, ¿no? Yo, Sí, ¿cómo me di cuenta con la respuesta correcta? Porque están todas con el simbolito. ¿Tendría que eliminarle yo cuál es el simbolito? Claro, ¿Para que no es la tal cual. respuesta correcta? sí. Esa Sí, es la primera pregunta. Bien. Sí, le voy a mostrar acá otro a ver, a ver dónde lo encuentro. Fíjense, Gonzalo está mostrando acá a la izquierda de la pantalla cosas que hizo históricas y que la podemos volver a utilizar, ¿sí? Eso es importante. Fíjense que dice ayer, hace 30 días, ¿sí? No borré nada. No. Bueno, mientras lo busco, no sé si tenías otra consulta. Igual, así, a ver. Sí, igual, perdón, el código este requiere que hagas la modificación de los guiños esos que tiene, dejarle solo un guiño en la correcta y borrarle el texto que dice esta es la respuesta correcta que estaba en el enunciado, ¿no? Pero bueno, igualmente te ahorró muchísimo trabajo y en general, ¿para qué es que sirve mucho? Por ejemplo,
nosotros en la facultad muchas veces tenemos que escribir proyectos y esos proyectos hay que escribirlos ajustando a un determinado formato, porque donde lo vamos a presentar nos exigen que tenga un formato, una estructura. Nosotros podemos tener la idea del proyecto, plasmarla en 4 o 5 carillas de texto, seleccionar esas 4 o 5 carillas e ir preguntándole al chat GPT sobre esas 4 o 5 carillas que seleccionamos para que nos vaya él armando el proyecto. Inclusive hasta es capaz de armar cronogramas de trabajo siguiendo, por ejemplo, decimos, bueno, armame un cronograma de trabajo siguiendo la metodología Agile Scrum, con sprints de 3 semanas, y te va armando sprint semana 1, sprint semana... Te va armando línea por línea todos los sprints que tendrías en un proyecto que puede llegar a durar 2 años, tal vez. Otra aplicación podría ser un ejemplo, estamos en una tesis y tenemos que poner la bibliografía según las normas APA. Bueno, le podemos decir cuáles son las normas APA que aplican acá, le tenemos la bibliografía y que me lo redacte. Otra aplicación, algo que nos piden a los docentes todos los cuatrimestres, que es las planificaciones de las materias. Bueno, también podríamos utilizar ChatGPT. ¿Recuerdan el ejemplo que les mostré yo? Con doble entrada, que muestran los ítems, primero con 5 ítems y después lo expande, lo desarrolla. Bueno, también lo podríamos utilizar para ahí. Perdón, Gonzalo, mientras que estabas haciendo tiempo, mientras que vos buscabas. No, está perfecto, no, porque no lo encontré todavía, pero no importa. Listo. Quería mostrar otra, justamente relacionado con lo que mencionaron, ¿sí? Que uno le puede pedir que, no sé, bueno, en el seminario que hice la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, una de las tareas era hacer con el chat GPT un diseño instruccional sobre un determinado curso, un determinado tema, ¿no? Y entonces fíjense que el prompt que utilicé es el siguiente, ¿no? Hola, necesito que asumas el rol de diseñador instruccional para elaborar una propuesta de diseño instruccional aplicando la fase del modelo ADI, que son fases de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Se utiliza para clases virtuales. Y las características particulares de cada fase las mencionaré a continuación y te pido que elabores una respuesta por cada fase. Bueno, le pedí eso y luego le solicité que sea para la materia física 1, por ejemplo. Y el resultado que tuve fue lo que ven a continuación. Fíjense, fase de análisis, objetivo, pasos a seguir, ¿sí? Y le fui pidiendo por cada una de las fases que me dé el desarrollo, ¿sí? Esto es otro ejemplo que también para lo cual se puede utilizar para generar ideas, ¿sí? y contenido. Bueno, estaba buscando uno de los cuestionarios que había armado, pero no sé dónde está y no quiero tampoco perder tiempo buscándolo. Después lo busco cualquier cosa y se los comparto por campus. En definitiva, lo que queríamos mostrar era que podemos generar un cuestionario a partir del chat GPT. Sí, acá en el código lo que pregunta Gabriel, en el código el igual indica la respuesta correcta, ¿verdad? Sí. Listo. La presentación, Diego, vamos a andar para atrás justo ahora. ¿Dónde está pasando? Sí. No, la presentación. ¿La presentación? Sí, Voy. justo ahí, anda para atrás. Uno más. Sí, bueno, es que estaba justamente buscando esto que estaba buscando. Ahí pueden ver el igual la respuesta, ¿ven? Sí. Sí, fíjense que acá cuando utilicé este código directamente, me daba la pregunta, la respuesta, y sí, el igual era la respuesta correcta. O sea, esto ya estaba cargado directamente sin errores. ¿Sí? Perfecto. Lo que tiene de bueno también en este caso es que uno puede llegar a crear cuestionarios de un tema del cual no conoce. Sí. Porque en definitiva, de hecho, me acuerdo que habíamos visto un ejemplo en internet a donde una persona que era desarrollador de software creaba exámenes para la cátedra de anatomía. Crea exámenes de Moodle para la cátedra de anatomía haciendo prompting. Primero le había ingresado algunos textos y demás, y después le dice que sobre esos textos que había ingresado, como el chat tiene memoria, que
haga cuestionarios en formato GIF para la cátedra de anatomía. Y entonces le armaba los cuestionarios y la persona no tenía ni idea de lo que se estaba hablando. Lo que sí hay que tener idea es los textos con los que uno lo va a alimentar, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Bueno, y para terminar esta primera parte del taller, vamos a mencionar dos de las actividades que se proponen para el curso. La clase que viene, el próximo miércoles, en el segundo encuentro, vamos a profundizar sobre las estrategias y técnicas de prompting, ¿sí? A ver algunas estrategias y técnicas, que algunas en definitiva las utilizamos, ¿sí? Sin darnos cuenta, y mencionábamos alguna. Pero bueno, vamos a ver eso, y después Diego también se va a encargar de profundizar aún más sobre otros temas relacionados. Claro, la clase que viene, se las voy a spoilear un poco, vamos a ver el GPT, son las iniciales de Generative Pre-trained Transformer. Vamos a hablar de cómo es que surgió todo esto a partir de las redes neuronales Transformer. Vamos a ver ejemplos que son similares, son inteligencias artificiales generativas de largos modelos de lenguaje, o LLM por sus siglas en inglés, pero la particularidad es que estas que vamos a ver sí se conectan a Internet. Y sí nos pueden leer artículos que están en Internet si nosotros le damos los links, ¿no? Bueno, y finalmente vamos a hacer actividades a donde vamos a ver que no solamente sirve para tratar textos, sino que también se puede usar en imágenes, en sonido, bien, vamos a ver cómo convertir un MP3 a texto y demás. Sí, Carlos. Sí, ahí cuando estuviste hablando de redes neuronales y con imágenes, porque yo lo que tenía pensado era ver si se podía armar algo que me corresponda. Yo doy la clase se llama geometría descriptiva, Sí, dibujo. Entonces yo sí. quería armar algo que me corrigiera las láminas de los alumnos. Sí, se puede hacer. Se puede hacer. En realidad, ya no con ChatGPT, pero no con inteligencia artificial generativa, porque vos no necesitas que genere, sino necesitas que corrija. Se puede hacer análisis de similaridad de imágenes. Lo podemos ver eso, digamos, está un poco fuera del curso, pero si querés armar algo de eso, se puede hacer con modelos de redes Transformer, que está en un gran concentrador de redes Transformers que se llama Hugging Face. Ah, mira, porque yo había visto, ayer entré en el aula virtual y aparecían como unas imágenes donde aparecía como una cosa morfa y terminaba diciendo, bueno, ¿es un lobo o es un perro? Y la respuesta correcta era que era un perro. Pero yo dije, uy, mira, ¿se puede armar algo a partir de...? Sí, se puede armar. ChatGPT solo acepta texto. Sí. En la versión gratuita, ¿no? En la versión paga, usa GPT-4 y podés ponerle imágenes y le podrías, si vos tenés una imagen que considerás correcta, le podrías decir, mira, yo te subo esta imagen, decime si esta otra es correcta o si difiere o le faltan cosas. Y si no, lo otro que podrías es usar no ya GPT, sino otra inteligencia artificial generativa desarrollada por Google que se llama Palm 2 y que está en su modelo BARD. Eso lo vamos a ver la clase que viene, pero en realidad podrías probar con BARD. Tengo problemas con BARD yo. No me funciona. Pero no me fíjate, funciona, entonces bueno, me quedé con ChatGPT. Fíjate que BARD no lo podés usar si estás logueado con el mail de Fiuba. No, con mi correo personal, el de Gmail. Qué raro. No sé qué problema tengo que no me lo dejo usar. Y pago una suscripción anual. Mirá. El Google One, algo así. Mirá, si no, lo otro que podés usar es ChatGPT o alguno de los sistemas generativos y los modelos de Hugging Face y que te guíen para hacer porque vos lo que querés ver es similaridad de imágenes. Claro. Que te creen una red neuronal que te haga similaridad de imágenes. Exacto. Pero tengo que alimentarlo con varias imágenes. No. Vos le tenés que subir solamente la imagen que decís que es correcta y él lo que va a decir es,
va a agarrar, vos le subís la imagen correcta y después una imagen que querés que compare y te va a dar qué probabilidad hay de que esa imagen sea igual a la que vos subiste como correcta. Ajá. Eso, bueno, como todos, ya lo vamos a ver bien el próximo miércoles, las redes neuronales tienen un carácter que es aleatorio, es estocástico. Vieron que Fernando les decía, no siempre haciendo copy-paste del mismo prompt uno obtiene el mismo resultado. Entonces, lo que va a hacer el algoritmo de similaridad es comparar las imágenes y decirte qué probabilidad hay que se parezcan. Y vos lo que tenés que ver es, por ejemplo, si te dice, mirá, tienes 70% de probabilidad de que se parezca, si ese 70% corresponde o no a una lámina que está aprobada. Claro. O sea, a lo mejor si no, con el 70 no, pero si me da de 85 para arriba sí, y después podés hacer un sistema que corrija automáticamente láminas, simplemente que los alumnos te manden la foto y vos haces correr el script y te dice, mirá, todos estos cumplen, todos estos no cumplen. Claro. Pero sí. En general, ahora todo lo que sea ese tipo de comparaciones es algo que no conoce de límites, ¿no? Gracias a las nuevas tecnologías. Es verdad. Exactamente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, detengo la grabación, ¿no, Fer? Un momento. Una respuesta quería hacer, perdón. Preguntaban, Gabriel, estábamos hablando del cuestionario Moodle, qué tema, ¿eh? Buenísimo. Gonzalo hizo un disparador. Podemos hacer, con ChatGPT podemos hacer un cuestionario Moodle. Bueno, la respuesta que te puedo dar, Gabriel, es sí. Gabriel pregunta, ¿los alumnos pueden utilizar, pueden copiar esa pregunta que le pusimos en Moodle, tirarle a ChatGPT para que le responda? Sí, realmente sí. Pero como dijimos de un comienzo, no necesariamente le va a responder bien, ¿sí? Pero sí lo pueden hacer, hacen copiar, pegar y así como viene, ¿eh? Seleccionan, no hay que ponerle nada más, decirle, tengo esta consulta con estas opciones, 2 puntos, le ponemos el texto y que responda, como viene. Sí, de hecho puedo hacer una prueba ahora, ya que estamos, voy a copiar esta pregunta. Ahí lo hice, si querés lo hice, te copié en el chat, copié eso, lo puse y responde perfecto. Es más, puedes decirle, dame simplemente cuál es la respuesta, para que no te explique nada y te dice la respuesta correcta es y la pone. Ah, perfecto, no vi la pregunta. Yo le tiré, bueno. en su momento le había tirado una pregunta muy compleja, ¿sí? De un tema complejo y lo respondió, ¿sí? Después le tiré otra pregunta que tema complejo me respondió mal, pero bueno, sí, responde. Bueno, hago esta prueba que mencionaron, a ver si copié una de las preguntas donde ya tenía la respuesta correcta, que ¿cuál era? Ahí está, se componen de 2 o más elementos. Bueno, hacer la prueba. Y a ver qué me dice. Y antes de tener la grabación, quería mencionar lo de las actividades obligatorias y para ya terminar. Ah, sí. Lo último. Y, bueno, fíjense, la respuesta correcta para la pregunta es, bueno, me da 2 opciones. Fíjense que acá, estas 2 ya hay, es debatible ya. Pero bueno, por Parece eso... un alumno ese, respondió un alumno. Ahí me respondió esto. Bueno, de nuevo, hay que analizar las preguntas. Yo no me puse en detalle en ver si la pregunta está bien formulada, si las respuestas son correctas o no. Pero bueno, es una herramienta más. Y en realidad sí, bueno, no está mal. Se componen de 2 o más elementos metálicos combinados y una aleación típica es el latón, que es una mezcla de cobre y aluminio. Bueno, la primera es la que decían que era la respuesta correcta, pero bueno. Y la otra tampoco está mal. No sé cuál era la pregunta. Sí, también está bien. Sí, ¿cuál de las 7 afirmaciones metálicas es verdadera? Sí, bueno. Sí. Ojo, perdón, dice seleccione todas las respuestas correctas, ¿eh? O sea, claro. Bien ahí. No, ahí le El dice. error era Bien, nuestro. Benjamín, claro, bien ahí. Sí. El error era nuestro, por eso. Yo conozco gente que hizo la certificación de Product Owner en Agile Scrum en un par de horas haciendo copy. Sí. También hoy estaba leyendo, aporto que también se lo sometía a pruebas a ChatGPT, la versión 3.5 y la 4, sobre diferentes exámenes, qué sé yo, no me acuerdo nombres de exámenes que tienen determinado nombre, como el FIRST o algo así, y que daban porcentajes de notas
bastante altos. Como que Sí, igual ahí en esos exámenes por ahí es difícil copiarte porque no creo que te dejen llevar una compu, te deben dar la compu de ellos. claro, no, pero digo que la forma en la que lo entrenan un poco a estos chatbots, que los entrenan a ver si cuestionan. Sí, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, cuando los chicos de física vienen a hacer las experiencias ahí en el Labco y que muchas veces no traen leída a la práctica, lo que hago es agarro el cuestionario y les hago leer el cuestionario usando ChatGPT. Y entonces, bueno, les va dando es como si tuviesen al lado un profesor. Claro, yo vi alguno que proponía que vos para evaluarte dialogues con el chat GPT para obtener determinado producto y que muestres Claro. las preguntas que hiciste, o sea, y las Sí, sí, sí. decisiones que tomaste. Y bueno, estas son las versiones gratuitas, pero las versiones pagas, obviamente, que son muchísimas más poderosas, ¿no? Y pueden trabajar con imágenes, o sea, la creación que hay ahora con estos sistemas es realmente bastante sorprendente. Bueno, La actividad, iba a decir Gonzalo, para sí, no... Gonza, la actividad, Sí, perdón, pero estaba terminando. Actividades. En esta primera parte del taller vamos a habilitar ahora en unos minutos, cuando termine la grabación, 2 actividades que van a ver, bueno, son estas que están acá. La obligatoria van a tener opción A u opción B. Tienen que hacer una sola. ¿Sí? Una es la de generar una aplicación web con código, con ChatGPT, ¿sí? Y lo que se va a pedir es que suban el formato, el archivo comprimido. Eso, si quieren hacerlo. La otra opción es generar un cuestionario en Moodle, ¿sí? Y lo que tienen que subir acá al campus es el archivo de texto, el archivo GIF, ¿sí? claro. Obviamente, si pruébenlo en algún curso que tengan el rol de docente para verificar que funcione, ¿sí? Tienen que hacer una de las actividades. Si quieren hacer las dos, pueden hacer las dos, pero... Una es obligatoria. Una es Una tienen obligatoria. que hacer, Y ¿sí? después van a ver acá que hay actividades iniciales que no son obligatorias, pero sirven también para, quizás si uno empieza de cero con Chatbot, para practicar algunas de las aplicaciones básicas que estuvimos viendo, ¿sí? En las actividades no son obligatorias, pero les damos, por ejemplo, datos en formato de tabla y les pedimos que el ChatGPT complete con otra columna, ¿sí? Que lo evalúen. Son actividades iniciales para ir jugando con el ChatGPT. No son obligatorias, pero si las quieren hacer, Eso por si no se les ocurren los ejemplos, ahí tienen ejemplos que se sí, seleccionaron para que los puedan utilizar. exacto. Y el material teórico también va a estar disponible, si no es hoy, mañana. Mañana también. seguramente pues tenemos que cortar un poquito la presentación también, Gonzalo. Sí, y también acá de último, ya sigo hablando, no termino más, las herramientas, acá está el editor de código en línea CodePen, está el acceso a la página, por si quieren utilizarlo. Si conocen otro, pueden utilizar otro. Y luego vamos a habilitar ejemplos de aplicación de inteligencia artificial y otras herramientas para que investiguen. Les voy a mostrar ahora, un segundo. Donde acá... Está muy bueno, réplica, ese está genial. Sí, hay de todo. Bueno, acá hay algunos ejemplos que algunos surgieron, los encontré en este seminario que les conté que había participado, donde mostraban algunas aplicaciones que utilizaban inteligencia artificial, ¿sí? Y algunos pueden ser el Character, por ejemplo, Character, que lo que hace es un chatbot, pero que tiene una personificación. Por ejemplo, tiene a Newton, tiene a, no sé, vos podés chatear con Newton y preguntarle sobre las leyes de Newton, por ejemplo, ¿no? Entonces uno puede chatear con determinados personajes que ya están precargados y bueno, es un chatbot en definitiva, pero que tiene un personaje, ¿sí? Réplica, que también es un chatbot, que es como una especie de amigo virtual. Bueno, en cuestión, le dejamos algunas aplicaciones para que puedan chusmearlas de alguna manera. Claro, para que puedan ampliar lo que vimos, porque Sí. explicar todo lo que tenemos llevaría eternidad, ¿sí? Pero que bueno, que el que tiene ganas y tiempo lo puede Sí, ampliar. acá en particular esta de chat PDF es interesante porque utiliza inteligencia artificial para analizar el texto en un PDF. Igual la tenemos que actualizar porque veo que hay un error acá. Y acá lo último, ¿sí? Hay un ejemplo de aplicación de inteligencia artificial en ciencias donde muestran, ¿sí? Cómo utilizaban la inteligencia artificial
para el análisis de proteínas y cómo los ayudó esta herramienta en adelantar su trabajo. ¿Sí? Es un videito cortito, pero que es interesante también para que lo vean. Bueno, esto va a estar disponible entre hoy y mañana.